Entonces, vamos a hablar sobre la teoría del caos, en particular de lo que en la física se considera que es el caos, particularmente del caos determinístico, que es el resultado de un modelo no lineal que vamos a ver más adelante. Entonces, en la física, en la teoría de los sistemas dinámicos, el caos no es más que un tipo particular de sistema dinámico con una gran sensibilidad a las condiciones iniciales. Hay caos en diferentes aspectos y ámbitos de la naturaleza. Por ejemplo, es muy claro que en los fluidos hay caos, incluso hasta en dispositivos que son construidos por el hombre, como los circuitos eléctricos, en las órbitas del sistema solar, son sistemas complejos, ciertamente. ¿Qué decir del clima y del pronóstico del tiempo? Es un clásico ejemplo de un sistema complejo. La actividad cerebral, la actividad cardíaca, las redes de computadora que ya hemos estudiado, tienen dinámicas complejas. La población de una sociedad también, incluso hasta el comportamiento de los mercados, sus series de tiempo, son resultados de comportamientos complejos y por lo tanto de alguna manera está involucrado el caos ahí. En la ciencia física entonces, ¿es lo mismo caótico que aleatorio? No, no es lo mismo. De hecho, hablan del caos determinístico. ¿Pero qué es el caos determinístico? Para entender esta noción, primero vamos a platicar un poquito acerca de modelos que resultan de sistemas lineales y modelos que resultan de sistemas no lineales. Más adelante vamos a explicar qué es la linealidad. Por ahora vamos a decir que un modelo de población, de hecho de crecimiento poblacional, que se deriva de un sistema lineal, se conoce como modelo exponencial por la velocidad con la que va aumentando cada vez la población, mientras que un modelo que se llama modelo logístico resulta de un sistema no lineal. Vamos a ver. Veamos primero el crecimiento poblacional con el modelo exponencial. Es un modelo simple, incluso no tiene límites al crecimiento de la población. Este modelo exponencial simplemente asume que la cantidad de individuos en una población en el siguiente instante, eso es lo que denota t más 1, en el siguiente instante, es, por ejemplo, aquí tenemos 2 veces el número de individuos que tenemos actualmente, por eso nada más es t. Es decir, que el número de individuos de la siguiente generación es proporcional en términos de una constante al número de individuos que tenemos actualmente. Entonces se trata de un modelo donde no se considera que, digamos, hay un reemplazo. Actualmente cada pareja de padres se aparea, genera descendencia y entonces mueren. Hay un reemplazo automático de los padres, pero lo cierto es que conforme yo tengo una población ahora, la siguiente vez se va a duplicar. En este ejemplo, en el instante 0, yo tengo 2 conejos, ¿verdad? Entonces, dado que la proporción con la que aumenta la población es 2, yo el siguiente voy a tener 4. Y el siguiente, partiendo de 4, voy a tener el doble, voy a tener 8. Y así sucesivamente. Como vemos, la población en la siguiente generación, que aquí lo tenemos graficado en el eje de las ordenadas, respecto de la población en la generación actual, que aquí la tenemos en el eje de las abscisas, pues responde a una relación lineal, dado que si mi población actual es 10, dado que esta expresión me dice que la proporción, la constante de proporcionalidad es 2, en la siguiente generación voy a tener 20. Si en la generación actual tengo 20, la siguiente voy a tener 40. Si en la generación actual tengo 40, la siguiente voy a tener 80. Esto describe una relación lineal en términos de la siguiente generación con respecto a la actual. Y esta relación lineal es justamente el comportamiento lineal que da origen al modelo exponencial que podemos nosotros experimentar
con un programita de NetLogo que se llama Simple Population Growth. Entonces vamos a ver cómo funciona para tener una noción más práctica de esto. Bien, vamos a probar el modelo de crecimiento simple. Lo localizamos para ejecutarlo con NetLogo y observamos que efectivamente se trata de un modelo de crecimiento exponencial. Tenemos aquí la función que va a desarrollarse n en el instante t más 1, es decir, la población en el siguiente instante con base en la población en t, es decir, en la población actual, afectada por una constante de proporcionalidad que es la tasa de nacimientos, birth rate. Entonces, aquí la población inicial es 1, la tasa de nacimientos es 2. Si damos wrap, tenemos una población inicial de 1, efectivamente, y cada vez que oprimamos el botón reproduce, se va a afectar la población para generar una nueva población con base en este modelo. En este caso vamos a tener 2 veces la actual. Reproducimos, tenemos 2. Volvemos a reproducir, tenemos 4. El número de conejos de la generación actual lo podemos ver aquí. Así cada vez que reproducimos vamos duplicando. Acá vamos viendo cómo se va comportando la población respecto del tiempo. La curva va claramente a ser exponencial. Pero en la gráfica de abajo lo que vemos en realidad es la proporción entre la población actual y la anterior. Y vemos que se mantiene una proporción constante, claro, porque esa proporción está dada por la tasa de nacimiento, que es constante y que aquí en este caso es 2. Así podemos reproducir y vemos que la población no tiene límite. Este es un modelo simple, es un modelo exponencial. Entonces, hemos visto con este ejemplo del programa NetLogo que está representando el modelo exponencial del que hablábamos, que surge de una relación lineal, que justamente se presenta en este ambiente donde los conejitos no tienen más interacción entre ellos, de tal manera que en realidad la suma de las partes es igual al todo, o como se dice, el todo es la suma de sus partes. Ese principio de independencia, para que al sumar los elementos del todo, es lo que se conoce como principio de linealidad. Y esto es justamente la razón por la cual este modelo asume que se puede seguir creciendo de manera indefinida, dado que los elementos son independientes, no se relacionan y pueden seguir creciendo de manera exponencial. Este principio de independencia del que hablamos se puede entender fácilmente con un ejemplo. Aquí tenemos 2 islas, en cada isla colocamos a 2 conejos. Si estos se desarrollan de acuerdo al crecimiento poblacional de la fórmula que hemos venido manejando, donde en cada generación se duplica el número de individuos, vamos a ver que en la isla que tenemos 2 conejos del lado izquierdo, en el siguiente instante va a haber 4 y en el siguiente instante va a haber 8. Asimismo, en la isla del lado derecho partimos de 2, en el siguiente instante tenemos 4 y luego de otra iteración tenemos 8. Que sean independientes los elementos de las islas es que lo mismo les da que estén en islas separadas o que estén en una sola isla. ¿Qué querría decir que estuvieran en una misma isla? Que en una isla tendríamos 4 en el instante inicial, al siguiente tendríamos 8, al siguiente tenemos 16, que justamente es la suma de las partes cuando lo hicimos por separado. Así que como la suma de las partes me da el total, efectivamente este modelo cumple con el principio de superposición de los sistemas lineales, donde el todo es la suma de sus partes. Vamos a hacer ahora un ejemplo, no con 2 individuos, sino vamos a hacerlo primero con 1 y luego con 10, y para ver cómo se desarrolla el sistema vamos a usar el programa Simple Population Growth de NetLogo. En este ejemplo vamos a utilizar un conejo para empezar. Vamos a suponer que es una isla, tenemos un conejo
dejamos la tasa de nacimientos en 2, una población inicial de 1, y entonces vamos a reproducir por 3 generaciones y vemos que al final tenemos 8 conejos. Ahora vamos a dar una población inicial no de 1, sino de 10, es decir, 10 veces el conejo inicial. Tenemos 10 conejos, reproducimos 3 veces. 1, 2, 3. Tenemos un total de 80 conejos. Es decir, es como tener 10 islas, en cada una inicial con 1. Al final tenemos en cada isla 8, lo cual da un total de 10 por 8, 80. En este caso tenemos los 10 conejos iniciales en una sola isla, y dado que no les afecta a los demás, a ninguno de hecho, la existencia de los demás, pues entonces tienen un desarrollo independiente. Por lo tanto, tener 10 conejos en una isla es lo mismo que tener 10 islas con un conejo. Esto nos da el efecto de linealidad por el principio de superposición. Entonces, el todo es la suma de las partes. Entonces, podemos resumir, para el caso del ejemplo de los conejitos y las islas que estamos viendo, que en efecto son individuos independientes, cada uno de ellos respecto de los demás, lo cual implica que no hay interacción entre ellos, excepto tal vez cuando se aparean, pero eso no afecta al desarrollo de un crecimiento sin límites, que es el que estamos observando en este modelo exponencial. Este modelo es un modelo simple. Vamos a ver que se pueden incorporar restricciones y eventualmente se deriva en un modelo no lineal. Ahora, justamente hablando de una versión más elaborada de un modelo más realista, vamos a pensar que efectivamente hay límites al crecimiento poblacional, y entonces surge este que se denomina como modelo logístico, que se le atribuye a Verhulst, y que esencialmente lo que involucra para obtener el número de individuos en el siguiente instante es una tasa de nacimiento, ¿verdad?, que multiplica al número de individuos en el momento actual, menos una tasa de mortalidad que también afecta a el número de individuos que tenemos actualmente. De tal manera que si denotamos a la tasa de nacimiento como B y a la tasa de mortalidad como D, lo que tenemos, dado que la población es común, es justamente que la población en el siguiente instante es la tasa de nacimientos menos la tasa de mortalidad que multiplican a la población actual. Además, se incorpora una constante que se denomina de sostenimiento, de sustentabilidad, que no es otra cosa más que el límite superior de la población, que puede darse en un momento dado cuando se llega al máximo, y se denota por la letra K. Entonces ya la expresión completa para el modelo logístico de Verhulst es nada menos que la población en el siguiente instante es la tasa de nacimiento menos la tasa de mortalidad que multiplican a la población actual, pero todo esto se va a afectar por esa constante K menos la población actual dividido entre la misma constante K. Como tenemos una razón, una división que involucra a la constante K tanto en el numerador como en el denominador, esto es característico de los sistemas retroalimentados. Ahora no vamos a entrar en detalles de ello, pero consideren, tómenlo por bueno, que cuando aparece una variable en el numerador y en el denominador, esto típicamente representa cierta retroalimentación del sistema, es decir, que parte de la salida regresa a la entrada de alguna manera, y eso nos habla entonces de interacciones entre la población de la nueva generación, ¿verdad?, con la población que está existiendo
y que eventualmente esto es una relación que finalmente va a provocar que la población no pueda crecer de manera indefinida. Entonces vamos a ver que justamente este comportamiento de retroalimentación es lo que vuelve no lineal a este modelo. Entonces vamos ahora a probar la versión NetLogo para el modelo logístico y vamos a ver qué es lo que pasa considerando una población inicial de 1, una tasa de nacimientos de 2, una tasa de mortalidad de 0 y una capacidad de sostenibilidad de 50. Bien, ahora vamos a probar el modelo logístico en esta versión de NetLogo. Abrimos con el programita y vamos a acomodarlo para que quede inscrito en la ventana. Observamos que en general la forma que aquí está expresada es la que conocemos. Le falta aquí restarle la tasa de mortalidad. Seguramente es un error, pero en general responde a la forma. Vamos a asumir que el modelo logístico está bien programado y que aquí nada más es una etiqueta incompleta. Entonces tenemos una población inicial, una tasa de mortalidad que aquí va a ser 0 y una capacidad de sostenibilidad o población máxima soportable. Así que entonces damos inicializar con un conejo. Nótese que la tasa de nacimientos es 2, igual que en el modelo exponencial, en el ejemplo que hicimos. Aquí reproducimos 2, 4, en el siguiente son 7, ya no son 8, en el siguiente son 12, ya no está creciendo de manera proporcional al 2, cosa que observamos en la gráfica entre población de la siguiente generación respecto de la anterior. Vemos que esa gráfica ya no es lineal. Por supuesto, el crecimiento de la población contra el tiempo tampoco es exponencial. De hecho, empezamos a ver un decrecimiento en la velocidad con la que crece la población e incluso un estancamiento en un tope. Y por eso vemos esa forma de S en la población respecto del tiempo. Y efectivamente, la curva que representa la relación entre población siguiente y la actual no es lineal, pero sobre todo observamos que llega un momento en el que la población se mantiene en un tope, ya no lo pasa. En fin, eso se debe a las características no lineales que subyacen en este modelo de crecimiento de población. Entonces hemos comprobado con el modelo que efectivamente el modelo logístico no permite un crecimiento sin fin. De hecho, llega un momento en el que se llega a un tope y la sobrepoblación ya no permite que pueda haber nuevos individuos que sobrevivan y que incrementen la población. El modelo tiene un comportamiento como el que se observa en este gráfico, en el que dada una población inicial, por ejemplo, de 10, la siguiente población para este caso podrá ser 10. Digamos, para una de 15, para este ejemplo, se llega a un tope que anda más o menos por 13, 14. Y pasando esa población, digamos, si me voy a 20 actualmente, veo que la siguiente población empieza a decrecer, incluso llegando a 30, la siguiente población puede estar por debajo de 5. Se observa esta clase de comportamientos donde se llega a un tope, pero además eventualmente se puede decrementar la población. Entonces, ¿qué está pasando? Que aquí los individuos no son independientes entre sí. De hecho, el que haya más individuos en una zona, pues propicia que haya menos alimento, lo cual va a poner en riesgo la vida de los individuos. Entonces aquí sí afecta el que existan otros individuos, entonces los individuos ya no son independientes entre ellos y por lo tanto este modelo se vuelve no lineal.
Aquí, por lo tanto, vamos a tener el efecto de que el todo no es la suma de sus partes. ¿Cómo lo podemos comprobar? Pues repitiendo el experimento de las dos islas. Vamos a pensar que en una sola isla tenemos 20 conejos y si dejamos correr el modelo logístico vamos a ver con los parámetros que se están indicando aquí que en el siguiente año no solo no vamos a tener más, vamos a tener menos, vamos a tener 12 conejos, pero si tenemos dos islas y repartimos esos 20 conejos con 10 en cada una de ellas, vamos a ver que en este segundo escenario con dos islas, aunque partimos de los mismos 10 conejos, están repartidos y como entre ellos hay interacciones que los afectan al estar juntos, al separarlos estas interacciones cambian y entonces resulta que siguiendo este modelo logístico el siguiente año vamos a tener en cada isla 11, es decir, un total de 22 que contrasta con los 12 que generamos si los colocamos en una sola isla. Por lo tanto, aquí la suma de las partes no es igual al todo. Así que este es un modelo no lineal. Hagámoslo con el modelo de NetLogo Logistic Model para verlo de una manera más intuitiva. Ahora vamos a comprobar de manera empírica si es que se cumple el principio de superposición, es decir, si este sistema es lineal. O lo que es lo mismo, si se cumple el principio de que el todo es la suma de sus partes. Vamos a empezar igual con un solo conejo y vamos a reproducir. Tenemos la tasa de nacimiento de 2, la tasa de mortalidad de 0. Vamos a reproducirlo en 3 generaciones. 1, 2, 3. Llegamos a un total de 7. Ya de entrada vemos que el segmento de la curva que aquí observamos, vemos que no es lineal. Entonces eso ya nos va dando la noción de que este sistema no es lineal de entrada, pero además queremos comprobar que no se cumple el principio de superposición o de linealidad. Entonces ahorita probamos con un conejo en una isla y el principio de superposición dice que lo mismo daría, si fuera lineal, lo mismo daría tener un conejo en una isla y tener 10 islas, cada una con un conejo, que tener una sola isla con 10 conejos. Entonces, para ver esto, si esto fuera cierto, yo podría sumar las partes, en este caso el total de 10 islas que iniciaran con un conejo y me daría 70. Si yo tuviera 10 islas y pudiera sumarlas y decir que es equivalente a tener una isla que inicia con 10 conejos. Vamos entonces a dar una población inicial de 10 conejos y reproducimos 3 veces. 1, 2, 3. Vemos que el total no son 70, como indicaba nuestra hipótesis si el sistema fuera lineal, son 25. Luego entonces, en este modelo no es lo mismo tener 10 islas cada una con un conejo que solo una isla con 10 conejos. Aquí este modelo es más realista porque efectivamente una sola isla con 10 conejos, ellos van a empezar a competir entre sí por el alimento. En este sentido, le afecta la existencia de un conejo a otro y por ello hay una interacción, una interrelación entre ellos que finalmente va a limitar la población, el crecimiento poblacional. Por lo tanto, este es un modelo efectivamente que no responde al principio de superposición, el todo no es la suma de sus partes y claramente es un modelo no lineal.